Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa, el programa que como siempre preparamos con tanto gusto, tratando de llevar hasta ustedes un contenido, someter a su consideración, un contenido que esperamos, tanto Jessica y quien les habla, Ricardo Oppelman, que sea algo propositivo, algo que ayude a despejar dudas, algo que sirva de información, algo que sirva de orientación. Jessica, ¿cómo estás? Oppelman, estoy muy bien. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien, como siempre, contentísimo. Cada vez que llega este momento de comunicarnos con nuestros amigos televidentes, pues como que la adrenalina sube, ¿no? Sí, realmente. ¿Verdad que compartir, llevar nuestros conocimientos, investigación y siempre tratar de que ese contenido sea de interés de que sea interés. Saben ustedes, amigos televidentes, que estamos transmitiendo a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster, y que en este momento estamos transmitiendo para todos ustedes y el mundo a través de nuestra página web y de Facebook Live. Siempre, vuelvo y repito, agradeciendo la sintonía que nos dispensan nuestros amigos televidentes allá en los mares, en Miami, que nos reportan siempre, que nos siguen. Ahora tenemos inclusive en Andorra, tenemos seguidores por ahí, por Andorra. Saludos a todos ustedes, amigos televidentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con nuestros comentarios. Olivares, Cabrera y Asociado, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios de igual a contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su empresa o negocio tiene y debe ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociado está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, suite A223, y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociado a través de su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociado para que su negocio vaya en forma ascendente. Y amigo, la doctora Oppelman, siempre con su recordatorio de que no tiene por qué ocultar la sonrisa. La doctora Oppelman es especialista en prótesis y rehabilitación bucal y también ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puente, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para la estética de su sonrisa y su salud bucal se lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Oppelman, quien trabaja exclusivamente por cita. Está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. La doctora Oppelman tiene un nuevo gabinete para brindarle mejor servicio a todos ustedes que la contacten para su salud bucal. El nuevo gabinete de la doctora Oppelman está ubicado en la avenida Winston Churchill, 820, en el segundo nivel de la Plaza Palmera. No oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Lourdes Sarina Oppelman. Bien, amigos, y nuestros amigos de Intran, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, están muy activos. La gente del Intran acaban de anunciar que sancionarán los vehículos que circulen con gomas lisas. Y si esto se da, que van a sancionar los vehículos pesados, los vehículos de carga,
que transporten con gomas lisas. Creo que eso debe extenderse a autobuses y microbuses, pero si esto se da, pues las multas serán y las sanciones serán cuantiosas, porque de todos es sabido que no es raro ver en la avenida George Washington, en una carretera, la autopista Duarte, camiones cargados de materiales, de arena, furgones, con las gomas lisas. Y los que no, con gomas recauchadas, que son un verdadero peligro. Pero el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre lo prohibió. Oiga, prohibió la instalación y el uso de neumáticos de vehículos de motor no apto para la circulación en las vías públicas del territorio nacional. Esto mediante la resolución regulatoria 002-2019. Dictaminó que no podrán circular los automóviles o camiones que posean las gomas en malas condiciones, remodeladas, escúchese bien, y o recauchadas. También se fijarán los técnicos y los oficiales del Intran en las gomas caducadas, porque sí, las gomas tienen una fecha que indica su caducidad y su tiempo hábil de vida. Como ven ustedes ahí, la imagen que tienen en su pantalla, fíjense en esa imagen, cómo va ese vehículo de carga con estas gomas, señores, Lisa, que son un peligro público. Y decir que esa disposición realmente es muy favorable para el país, porque es uno de los principales causantes de accidentes en nuestro país. Muerte, sí. Terror. Pero no solamente esto, sino que también vamos a insistir en la resolución 001-2019 del Intran con el asunto de los vehículos de carga, vehículos pesados a altas velocidades, circulando en el centro de la vía, en el carril izquierdo, que se supone que es un carril de desahogo, para poner como ejemplo la autopista de las Américas, la autopista 30 de Mayo. Insistir en que estos vehículos observen la regulación de mantenerse en el carril de la derecha, para evitar, señores, estos penosos accidentes que siempre, por lo regular, cobran vidas, Jessica. Sí. Eso es, tienen que ir por la derecha y hay que hacer valer la ley. ¿Por qué? Porque es un bien, es una protección vial para todos los que circulamos. En estos días estábamos en un lugar y me señaló mi esposa, pero ¿cómo va a ser que ese vehículo va por la autopista 30 de Mayo a esa velocidad? ¿Qué freno pueden trabajar cuando un camión con un contenedor atrás va a 100 y pico? ¿Qué freno pueden detener ese vehículo? Así que respaldamos la decisión del Intran con respecto a la regulación que viene a proteger vidas inocentes y vidas que salen a trabajar, a sus diligencias, al médico, etc. Reiteramos nuestro respaldo a esa medida. Y, amigos, un ciudadano holandés fue asesinado a tiro. Según las autoridades, preliminarmente se dice que fue para despojarle de su pertenencia. El cadáver de este ciudadano holandés fue encontrado en Altos de Cofresí, a 8 kilómetros de la ciudad de Puerto Plata. Rey Baterén, de 55 años, quien vivía en un apartamento en el malecón de Puerto Plata, fue asesinado a tiros. El cadáver fue encontrado sin sus pertenencias y parece ser que todo apunta, Jessica, a un atraco o algo parecido. Esto es lo que hasta ahora manejan las autoridades.
Amigos, yo voy a dejar mis comentarios aquí, pasamos al comentario de Jessica, porque queremos aprovechar a nuestro invitado de esta tarde, que viene a traernos cosas que nos va a tranquilizar. Bueno, mi comentario en el día de hoy es sobre el secreto bancario como un derecho que tienen los usuarios de las entidades financieras. Esta figura jurídica se encuentra contemplada en el artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02. La misma consiste en la obligación de confidencialidad que tienen las entidades de intermediación financiera de proteger los datos personales de sus clientes frente a los terceros, sobre todo respecto a los fondos que se encuentran depositados en estas entidades. Este concepto surge de la confianza que depositan los clientes en esas entidades de intermediación financiera en donde se encuentran sus depósitos, pero la realidad ha hecho que en ciertos casos el secreto bancario sea levantado, ya que por la naturaleza jurídica de esta figura, pues se abren puertas para actividades delictivas. En los casos en los cuales se levantará el secreto bancario, será solamente cuando el mismo cliente así se lo autorice al banco, así como también cuando haya una orden de una autoridad competente. Mayormente y en especial la autoridad tributaria, los órganos jurisdiccionales, así como también en cumplimiento de las normas de lavado de activos. La violación al secreto bancario conforme a la normativa vigente es una falta con consecuencias de índole penal. Podemos ver que el secreto bancario lo que hace es otorgar protección al carácter personal y confidencial de los datos de sus clientes frente a las arbitrariedades e injerencias injustificadas de terceros. Sí, Jessica, me llama la atención ese comentario, atinado comentario, porque tú sabes que existen los famosos paraísos fiscales, los bancos que con este secreto bancario, acuérdate que la nueva ley de lavado de activos persigue mucho, porque el secreto fiscal antes tú depositabas en un banco una fortuna y no tenía forma de no, saber y era un nada. código que te daban, Sí. ni siquiera tenías que dar muchos detalles, y si tú no perdías ese código, pues también perdías el depósito. Pero ahora con el asunto de la globalización en cuanto a la persecución de lavado de activos, y el uso de dineros non santos de corrupción para insertarlo en la banca mundial. Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestro invitado. Bien, amigos, antes de entrar y dar la bienvenida a nuestro invitado, yo quiero referirme brevemente a una actividad que se realizó el jueves pasado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, específicamente en la gobernación de Santiago. En la gobernación de Santiago se llevó a cabo un evento patrocinado por la Fundación La Voz por la Mujer, que preside nuestra estimada amiga, la doctora Ibelice Gómez. Y lo más impactante de esta actividad, lástima que las imágenes no pudieron ser editadas a tiempo, lo más impactante fue que la protagonista de esta charla fue nuestra Chedi García, mejor conocida como la mamá del humor. En esta charla queremos señalar el coraje de nuestra Chedi García para referirse y convocar a la mujer dominicana para que se empodere de su condición de mujer, para que se empodere y reclame sus derechos, para que vea, como dice el título de su charla, que si yo pude, tú también puedes. Realmente agradecemos profundamente y de todo corazón a la licenciada Ibelice Gómez, que nos invitó a esta actividad donde Chedi García, con la naturalidad que la caracteriza,
le habló a más de 300 mujeres, e incluyéndome también a los hombres, porque habíamos hombres allí, que trabajamos por la mujer y que defendemos la mujer y que luchamos contra el feminicidio y la violencia de género. A Chely García, nuestras felicitaciones y que siga haciendo eso que ella está haciendo en los barrios. Ella está dando esta charla a las mujeres en los barrios, en los grupos comunitarios, en escuela, y lo está haciendo de manera gratuita. Felicitamos a Chely García por esta acción que beneficia a nuestras mujeres dominicanas y saludamos y felicitamos a la licenciada Ibelice Gómez, presidenta de la Fundación La Voz por la Mujer. Bien, amigos, esta tarde tenemos el grato placer, el honor de contar con la presencia de un científico dominicano. Y es justo llamarle científico porque viendo su currículum y su trayectoria en su especialidad, ciertamente ha contribuido desde los años 80, que comenzó en esta profesión, en estas tareas, ha contribuido de manera enorme para que los dominicanos conozcamos nuestras verdaderas condiciones en cuanto a sismografía se refiere. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Ramón Delanoy de la Cruz, licenciado en Física, director del Centro Nacional Sismológico. Bienvenido a Consulta Participativa. Muchas gracias por la invitación a su programa. Esperemos llevarle la información necesaria a ustedes y al público en general. Así esperamos, porque, licenciado, realmente, licenciado, hay muchas voces que hablan sobre sismología, que esto, que lo otro, que la placa se rodó, y el público, la persona no popular, la persona que no está enterada científicamente de qué es lo que realmente sucede con y qué provoca estas cosas, pues sé que van a agradecer su intervención. Jessica es la encargada hoy de hacerles la primera pregunta, porque cuando hay un caballero, Jessica, yo comienzo. Licenciado, antes de entrar en lo que son los sismos y demás, yo quisiera que primero usted nos hablara un poco del Centro Nacional de Sismología para conocerlo. ¿Cuál es su función? ¿Cuándo el mismo es creado? El Centro Nacional de Sismología fue creado en el 2013, pero anteriormente era el Instituto Sismológico Universitario. Pero antes de esto todavía era lo que era una parte del Instituto Geográfico Universitario, que era como una estación sismológica. Solamente después, en el 84, fue que se creó el Instituto Sismológico Universitario y luego el Centro Nacional de Sismología. Desde su inicio, su actividad ha sido velar sobre la actividad sísmica a nivel nacional. Actualmente tiene instaladas unas 26 estaciones sismográficas y 30 estaciones acelerográficas. La acelerográfica es para medir la aceleración del suelo en el momento de que se produce un temblor, y esta información es muy útil para la ingeniería. Con esto pueden elaborarse, ¿verdad?, a través de obra pública los códigos de construcción de acuerdo a la zona y tener construcciones más resistentes a la ocurrencia de un temblor de tierra. Licenciado, ¿el instituto es parte de la universidad o, como dice, Centro Nacional de Sismología? ¿Es un organismo del Estado en sí o es un organismo exclusivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? El organismo está dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero tiene un carácter nacional por ley, es decir, es la entidad responsable de emitir las informaciones en relación a la ocurrencia de cualquier sismo a nivel nacional y en los alrededores, y esta información la comparte con el COE
con Cruz Roja, Defensa Civil y todos los organismos del Estado que tienen que ver con la emergencia y la seguridad, y también con el público en general, ya que la información allá que obtenemos es una información pública y es para todo el que le interese. Licenciado, los recursos económicos del centro, ¿de dónde provienen? En su mayoría los recursos económicos del centro vienen del presupuesto de la UAS, que sabemos que es limitado, y los equipos normalmente a través de acuerdos con instituciones internacionales se consiguen para compartir las informaciones, ya que a nivel internacional también a ellos les interesan las informaciones que se obtienen en el país. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con la Universidad de Baylor, con la UNAM en México, con el control de armas nucleares, ya que una forma de vigilar la actividad de explosiones nucleares a nivel mundial es a través de los registros sísmicos, porque cualquier país puede negarse de que él no está haciendo, pero los registros sísmicos van a decir si se hizo alguna prueba o por casualidad, digamos, hubo alguna explosión de alguna bomba. Bien, vamos a ir entrando por parte en materia, porque tenemos entendido que hay diferentes tipos de movimientos telúricos de sismo. Ahora bien, ¿todos los movimientos telúricos son terremotos? ¿Qué es un terremoto? La palabra terremoto viene del latín. Entonces la palabra sismo viene del griego. Por eso también cuando usamos tsunami, la palabra del tsunami viene del japonés, que sería lo mismo que maremoto. Es decir, el uso de un nombre no diferencia realmente lo que es un movimiento sísmico. Es decir, terremoto normalmente lo asociamos cuando es un sismo de magnitud grande, pero en definitiva es lo mismo, es un sismo de mayor magnitud, pero... O sea, que terremoto, si lo vemos así, es movimiento de tierra, movimiento de tierra, igual que un sismo es movimiento de tierra. Es decir, que el nombre realmente no hay una diferencia. Tratamos de diferenciarlo, ¿verdad?, cuando tiene cierta magnitud en relación de otra, pero es lo mismo. ¿Qué estamos viendo aquí, licenciado? Lo que estamos viendo ya es el registro de un sismógrafo. Cuando se produce un sismo, el sismógrafo envía una señal y podemos registrarlo en la estación central sismológica. Le dijimos, ¿verdad?, que teníamos unas 26 estaciones. Ese es un registro, vamos a decir, analógico, pero nosotros tenemos ya todo el sistema digitalizado, es decir, que es un sistema que recibimos las señales vía radio, vía satélite y vía internet. Okay. Y la procesamos inmediatamente en el centro de cómputo del servicio. Licenciado, los huracanes se forman por el choque de aire frío y caliente, pero el terremoto, ¿por qué se forma? ¿Qué lo ocasiona? La Tierra está dividida en 3 capas. Ya tenemos el núcleo, lo que llama el manto y la corteza. La corteza se mueve encima del manto y está fragmentada en muchos pedazos que le llamamos placas tectónicas. La República Dominicana está, junto con Haití, la isla, en toda, está sobre el borde norte de la placa del Caribe, pero al norte tenemos la placa norteamericana. En los lugares donde coinciden 2 placas, normalmente se producen grandes fallas, y estas fallas son las que originan el temblor. ¿Por qué se origina el temblor? Como les decía ahorita, la corteza se está moviendo. Cuando de alguna manera este movimiento es obstruido, ¿verdad?, al encontrarse una placa con otra que van en direcciones contrarias, entonces se va acumulando energía dentro del interior de la placa.
cuando esta energía sobrepasa los límites que pueden soportar las rocas, entonces que se produce el temblor. Y el tamaño de la ruptura es que va a estar asociado con la magnitud del sismo. ¿Es algún tipo de explosión, de liberación de una cantidad enorme de energía lo que provoca el sismo? O sea, al momento que se produce la ruptura, se libera una gran cantidad de energía y las rocas, ¿verdad?, que estaban, vamos a decir, sometidas a tensión, se mueven, entonces se produce el temblor, es decir, la sacudida. Me dijo un amigo chileno, comentando esta mañana que usted estaría con nosotros, que cuando tiembla la tierra en Chile, yo lo que dice es que la tierra se está acomodando. Y él más o menos, así como usted lo explica, él dice que la tierra se acomoda por necesidad de estabilidad. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. O como le decía, ¿verdad?, van las placas moviéndose, se someten a tensión, al momento de producirse el temblor, hay esa liberación de energía, lo que trae como consecuencia de que haya una cierta estabilidad por cierto tiempo, porque como se sigue moviendo, de nuevo vuelve a acumularse energía que se va a liberar en otro momento. Lo importante que podemos tener en nuestro país es que diariamente nosotros registramos una serie de temblores pequeños que normalmente la gente no siente, y esto es bueno que si no ocurrieran ninguno. ¿Sí? Claro, porque está Sí, liberando energía. porque entonces se está liberando energía y se está acumulando menos energía, y a la hora de que se produzca algún temblor no va a ser de una magnitud, vamos a decir, muy destructiva. Licenciado, hay muchas hipótesis y hay personas que dicen que el terremoto se puede predecir, mientras otros que dicen que no. ¿Se pueden o no se pueden? Sabemos que en los lugares que hay placas tectónicas y grandes fallas, existe la posibilidad, ¿verdad?, de que se va a producir un temblor en cualquier momento. Pero no se sabe en qué tiempo pueda ocurrirse. Pueden haber indicios de que un temblor se pueda en algún momento hasta predecir debido a la consecuencia, ¿verdad?, como la acumulación de energía. Por ejemplo, el último temblor que tuvimos de 5.3 Richter, la magnitud, en 48 horas nosotros dimos la alerta de que podía producirse un sismo de magnitud mayor de 5 grados. Pero esto es porque había una característica muy marcada en la parte noreste, y era que se estaban produciendo una secuencia de sismos bastante rápido en lugares muy específicos, lo que dice que se está produciendo alguna ruptura que podría en algún momento ser mayor. La medición en sí del movimiento telúrico, del sismo, del terremoto, hay una escala que es la escala de Richter. Sí, la escala de Richter, que está asociada a la energía, no importa dónde se mida, va a tener el mismo valor, porque es una ecuación que va a estar relacionada precisamente a la energía. Pero hay otra escala, que es la que a veces la gente no diferencia, que es la del Mercalli modificada. La de Mercalli. Sí, que está asociada a la intensidad del sismo y vinculada, por supuesto, a los daños que el sismo produce en determinado lugar. Es decir, un sismo puede producir tener una mayor intensidad en un lugar aún más lejano del epicentro, debido a la característica del suelo, y que también puede estar asociado a los niveles de vulnerabilidad de las construcciones. Es decir, si usted tiene un lugar donde las construcciones son bastante buenas, vamos a decir antisísmicas, el sismo puede ser fuerte y no ocasiona ningún daño. Entonces, a la hora de valorar la intensidad, usted podría decir que tiene una intensidad inferior a otro sitio, que
resultó prácticamente dañada por los niveles, vamos a decir, de mala construcción. Licenciado, ¿qué son las réplicas? Y si estas inmediatamente sucede un sismo de una alta magnitud, dígase 5.4 sobre la escala de Richter, ¿se dan réplicas siempre o no? No siempre se dan réplicas. Con frecuencia sí ocurren una serie de réplicas, pero necesariamente las réplicas no tienen que darse en el mismo lugar donde se produjo el sismo. Por lo que decíamos ahorita, es una placa o un bloque el cual se mueve. Por lo tanto, las réplicas pueden darse a lo largo de todo el bloque, quizás hasta lejos de la misma fuente que originó el temblor fuerte. Los premonitores, como decíamos ahorita, era que en base a esos pequeños sismos que habían ocurrido antes del de 5.3, también puede suceder lo mismo, ¿verdad? Que se den alrededor de la placa, pero un indicio de que puede ocurrir en cualquier momento un sismo es precisamente eso, de que se dan en lugares muy específicos con bastante frecuencia. Escuchamos siempre que ocurre un terremoto, un temblor de tierra, como decimos nosotros popularmente, que la profundidad del epicentro del sismo es la que determina no tan solo la intensidad, el daño en la superficie terrestre. Explíquenos cómo se calcula y cuánto de cierto hay en esto. Esto después de la pausa. Licenciado, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, la profundidad del sismo, donde se origina, lo que llaman el epicentro, ¿tiene que ver realmente con la destrucción en la superficie terrestre? Sí, es así. ¿Y cómo se mide la profundidad? A la hora de hacer el cálculo, con el computador, se generan, cuando se produce el sismo, varias ondas, las cuales llegan a diferente tiempo a la estación que los registra. Por ejemplo, la primera onda que llega es la onda P, ¿verdad? Y después la onda S. La diferencia de tiempo de ellos nos da más o menos a qué distancia del epicentro. Lo que sucede es que hay varias estaciones que registran el temblor. Entonces, las ondas no viajan iguales a diferentes estaciones porque están, ¿verdad?, a distintas distancias, una del epicentro con respecto a la otra. Entonces, la profundidad lo que hace es que es el ajuste para localizar realmente dónde se produjo el temblor. O sea, mire esta imagen. Esta imagen es clásica de que la gente piensa que con un temblor estamos salvos si nos metemos abajo de la mesa. Explique, ¿qué usted cree de eso? Quizás hace mucho la mesa fuera una garantía, pero ahora mismo las mesas que se fabrican, a veces ni uno mismo que pueda subirse en ella está seguro. A veces las mesas mismas se rompen. Anteriormente la mesa a la cual se referían en aquellos tiempos, hace más de 50 años, eran mesas que tenían buenos soportes. Mesas de caoba, fuerte. Con una pata bien gruesa, una tabla bien gruesa, podían soportar. Además, los materiales de construcción que habían no eran lo que se utilizan ahora. Normalmente la mayoría de las construcciones eran de madera, pero ahora una construcción de hormigón usted no puede meterse debajo de una mesa, mucho menos de la que fabrican ahora. Licenciado, entonces, hoy en día
a la hora de producirse un sismo, ¿qué las personas deben de hacer? Muchos dicen el triángulo de la vida, otro en el marco de una puerta, pero yo quisiera que usted nos dijera qué es lo que debe de hacer la gente, porque la persona cuando ocurre el sismo, lo último que hace es pensar. Por eso nosotros sugerimos, ¿verdad?, que en las escuelas, en los edificios, se hagan simulacros, porque con esto las personas van adquiriendo la experiencia de qué deben hacer. Es decir, es como una práctica, y después la persona puede más fácil actuar cuando ha practicado algo. Pero el pánico, se llenan las personas de pánico normalmente cuando ocurre un temblor. Le hago la pregunta porque mayormente en las empresas, cuando están haciendo los simulacros, lo que hacen es que te bajan por las escaleras, pero no te dicen qué tú debes de hacer en el caso de que tú no puedas bajar por una escalera, que te pone debajo de un escritorio. ¿Qué se debe de hacer realmente? El triángulo ese que dice, mira, David, tiene cierta ventaja siempre que usted no se meta debajo de la mesa. Se podría ponerse quizá en el lado de algo, pero lo mejor es buscar lugares cerca de una columna o debajo de una viga. Pero en el momento de ocurrir el temblor, una persona que no tenga la preparación, no es verdad que va a actuar de esa manera. Entonces, por eso hay que prepararlo, educarlo, y está muy bien, por ejemplo, la gráfica que ustedes están presentando, porque enseñarle a los muchachos en las escuelas y a las personas en los edificios de cómo deben comportarse. Es precisamente para evitar que el pánico se apodere, ¿no? Sí. De las personas, y entonces ocurran mayores daños porque las mismas personas se dañen entre sí, ¿no? Sí, o provoquen y se afecten. Licenciado, hay una pregunta que me hizo un ingeniero. No sé, se la voy a hacer porque no, si él es ingeniero, creo que debe conocer esto. ¿Existe en la República Dominicana un código, regulación para la construcción con respecto a construcciones antisísmicas? Hay un código para construcciones antisísmicas. Actualmente está en revisión, precisamente como consecuencia del terremoto de Haití, porque antes se pensaba que el código que había era suficiente, pero ya se ha visto que no es así. Precisamente hoy obtuve información de la OISOE, donde están reforzando a los hospitales precisamente para hacerlo antisísmico, es decir, de que están fortaleciendo la estructura y para mejorar el código de construcción. Lo que sucede es que por lo general aquí sabemos que mucha gente hace su construcción, ¿verdad? No busca un ingeniero, y a veces busca el ingeniero y simplemente tratan de abaratar la construcción y no de hacer una construcción lo suficientemente fuerte que pueda resistir un movimiento superior a los 7 grados. Esa es otra pregunta. ¿Cuál es el parámetro real donde podemos decir, bueno, después que el movimiento es de tanto en adelante, hay destrucción, porque hay inclusive movimientos que, como usted bien señaló ahorita, ni siquiera nos perjudican? O sea, primero no lo percibimos, y segundo, lejos de hacer daño, se podría decir que bienestar, ¿no? En el asunto de la corteza terrestre, de la capa tectónica. Sí. Exacto. Entonces, ¿desde qué punto nosotros podemos, cuando estamos sintiendo un temblor, un movimiento, asumir que puede ser destructivo? Cuando el temblor es lo suficientemente fuerte, la persona por lo general no puede sostenerse en sus pies, fácilmente se cae.
porque va a sentir que el suelo se le va de los pies o que el suelo lo levanta al pasar la onda. Es decir, no es tan fácil actuar en el momento de un temblor fuerte y precisamente por esto usted puede darse cuenta que es suficiente fuerte. La persona hasta sienten mareo, lo que no hasta se desmayan cuando sienten un temblor bien fuerte de ese tipo. Y bajo esas condiciones es difícil que una persona, usted le exija, ¿verdad? Sí, Que actúe de otra manera. Licenciado, ¿tiene el Centro Nacional de Sismología campañas de concientización de qué hacer frente a un terremoto y también qué hacer después de que el mismo haya pasado? Junto con el COE, el Centro Nacional de Sismología forma parte de la Comisión Nacional de Energía, de Emergencia. De emergencia. Y entre la Comisión Nacional de Emergencia y el Sismológico existen unos protocolos para actuar durante el temblor y después del temblor. Nosotros lo que tratamos allá y estamos tratando de que la información llegue a todas estas entidades lo más pronto posible para que tomen las decisiones. Decíamos ahorita, le hablábamos del código y me queda la inquietud. ¿Solicitan o es obligatorio que los constructores de grandes edificaciones sometan al centro o soliciten del centro algún tipo de técnico que pueda revisar o certificar que la edificación se está llevando a cabo cumpliendo con los requerimientos antisísmicos? Obra Pública tiene una dependencia que se encarga de hacer estas revisiones, de verificar si la estructura reúne las condiciones para soportar de acuerdo al nivel de ella. Realmente ellos son los que tienen esa potestad de regularizar las construcciones. Pero si nos piden las informaciones, a nosotros podríamos facilitárselas para que ellos la tengan en cuenta. Por ejemplo, para hacer una construcción se necesita conocer cuál es la aceleración del suelo frente a determinado temblor de tierra. ¿Se pueden hacer esos estudios? Sí, esos estudios se pueden hacer. Aquí en el país hay algunas empresas que lo hacen, también pueden determinarle cuál es el nivel. Son estos taladros que veo, se ven en los solares antes de la construcción. Sí, y también para determinar si hay problemas geológicos en lo que va a ser los cimientos del edificio. Licenciado, sé que la vulcanología, el estudio de los volcanes es algo como diferente, pero esto de la erupción, la explosión de un volcán tiene que ver con aquella energía acumulada en la Tierra que usted señalaba ahorita. Sí, están ligadas de una manera u otra, porque a través de los cinturones centrooceánicos, que son contactos de placas, normalmente hay liberación de magma, que se enfría rápidamente porque están en el mar. Entonces, los volcanes, en cierta forma, es lo mismo, pero en tierra. Usted tiene dentro del manto, hay materiales fundidos que están circulando por el interior de la tierra. La placa tectónica lo están presionando y buscan algún lugar por donde salir este material que está en forma líquida y ardiente, y por eso a la hora, ¿verdad?, de llegar a un sitio donde le permite, ¿verdad?, vamos a decir, donde salir, ¿verdad?, entonces sale el volcán.
Licenciado, hemos hablado de muchos puntos, pero no se ha dicho qué las personas deben de hacer una vez haya pasado el terremoto. Cuando el terremoto pasa, la persona lo que deben es revisar lo que es el agua, las tuberías que pueden haberse quizás roto, el gas, que podría haberse roto una tubería, despegado algo, lo mismo cabe el tendido eléctrico, pues, la que podría haberse caído. Entonces, Por lo regular siempre el asunto del gas, porque siempre estos terremotos provocan rotura de las tuberías en grandes edificaciones que tienen tuberías internas, ¿no? Sí. Eso es lo más peligroso. Licenciado, nos están haciendo señas, ya se nos acabó el tiempo, como pasa el tiempo en televisión. Queremos darle las gracias, pero queremos primero decirle que las puertas están abiertas para cualquier manifestación del centro que ustedes quieran llevar a conocimiento del público. Estamos a la orden, pero también queremos comprometerlo a un próximo programa para que hablemos en detalle de esa inquietud que tiene Jessica con respecto a qué hacer, porque hay tantas gente diciendo tantas cosas, que vamos corriendo para arriba porque tembló la tierra y el mar se va a meter. Aquí no se dan tsunamis, ¿no? Sí, pueden darse tsunamis, se han dado tsunamis. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en el 46, después del terremoto, ocurrió un tsunami que destruyó Matancita. Ah, ok. También en el 1918, en la región este, hubo un tsunami que también afectó bastante la parte oriental de la República. Bien, pues complacido al amigo televidente que sí tenía razón y me dijo, sí, aquí se han dado tsunamis y vivimos con el riesgo de un tsunami después de un terremoto fuerte. Al licenciado Ramón de Lanoy de la Cruz, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrega de consulta participativa. Jessica, Ricardo Permán, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.